Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4, por favor, si me acompañan. Hebreos en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 4 en el versículo 12 dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por la bondad que tú tienes para con nosotros. Gracias por permitirnos estar reunidos en la iglesia en esta tarde. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por el día que nos has concedido. Te pedimos, mi Dios, que usted nos ayude en esta tarde. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Permite que haya cabida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que pueda ser de aliento, Señor, a nuestra alma. Que pueda ser, Señor, también de edificación a nuestro espíritu. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es tan clara, ¿sí? Dice de sí misma que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si bien no tenemos que explicar mucho acerca de este versículo, pero me gustaría centrar el sermón de esta tarde en este versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos. La palabra de Dios en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego continúa diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En los tiempos bíblicos, hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, en algunos lapsos de tiempo, se acostumbraba, hermanos, que se usaran las espadas en la guerra. Si bien no había armas de fuego en aquel tiempo, pero ellos fabricaban sus armas, y la espada era un arma primordial en un guerrero, queridos hermanos. Pues usaban la lanza, usaban el escudo, también usaban casco, usaban diferentes instrumentos en su vestimenta, y diferentes instrumentos también para defenderse y para acabar con el enemigo, obviamente. La espada era uno de estas armas, considerado en las armas que se usaban para el corto alcance, para la corta distancia. Había espadas de un filo y las espadas de doble filo. Mire lo que dice, por favor, en Salmos 149, versículo 6, por favor. Salmos 149, versículo 6. Salmos 149, 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Aquí menciona el salmista, hermanos, las espadas de dos filos. Y tenemos también, por favor, acompáñame a Proverbios capítulo 5 y en el versículo 4.
Proverbios en el capítulo 5 y en el versículo 4 dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. La espada de un filo se usaba para golpear y de esta manera, hermanos, a causar una herida en el tejido, para causar una herida en la carne, una laceración, si lo podríamos llamar así. Causando heridas, hermanos, mortales muchas de las veces, porque un golpe de una espada, de un filo, podría ser que pudiera cortarte una vena y murieras desangrado. La espada de un filo se usaba principalmente para golpear y de esta manera cortar. La hoja podría ser recta o con una curva pronunciada, y el borde afilado estaba del lado exterior de la curva, es decir, del lado de afuera, donde tenía el filo. La hoja afilada, la parte afilada de la espada de un filo, era la que estaba por fuera, para que de esta manera pudiera maniobrar en el aire y poder también golpear al enemigo y causar estragos en su cuerpo. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de la espada de dos filos. La espada de dos filos se usaba para traspasar al enemigo en vez de causar laceraciones. Aunque de ser necesario se podía usar de ambas maneras. Se podía usar para cortar, pero también o principalmente la espada de dos filos era usada para atravesar al enemigo. Recuerdo cuando Saúl en la guerra, que ya Samuel había aparecido a Saúl y dijo que él iba a morir ahí en la guerra. Dice la Biblia que Saúl se echó sobre su espada, es decir, sobre una espada de dos filos. Se usaba para traspasar al enemigo en vez de causar cortes, en vez de causar laceraciones. Era un arma más mortal, era por supuesto, era un arma más filosa. La espada de dos filos tenía mucho más. Imagínense, hermano, el doble de filo que la espada de un filo. Se usaba para traspasar al enemigo. Y teniendo en cuenta, queridos hermanos, que el enemigo no iba a ir en shorts y chanclas a la guerra. Teniendo en cuenta que el enemigo iba a traer, hermanos, gruesa ropa, iba a traer protección para cuidarse de la espada de dos filos del contrincante. Aún así podía atravesar, hermanos, la ropa gruesa. Usaban principalmente pieles de animales para cubrir. Pero aún así esta espada tenía la capacidad de atravesar la protección. Tenía la capacidad queridos hermanos, de alguna manera reventar todos los órganos interiores del enemigo, ya que atravesaba la espada y atravesaba hígado, atravesaba tal vez páncreas, atravesaba tal vez estómago, tal vez intestinos, tal vez riñones, yo no sé. Pero un arma que se utilizaba para atravesar al enemigo. La palabra de Dios nos dice que la palabra misma de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Acompáñame una vez más a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
más cortante que toda espada de dos filos, aún más cortante que la espada del rey, aún más cortante que la espada del capitán, aún más cortante que la espada más filosa que pudiera existir en la faz de la tierra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas de ustedes, hermanas, cuando hacen caldo les gusta echar hueso porque da sabor, porque tiene tuétano, porque etcétera, etcétera. Si el tuétano se encuentra dentro del hueso, una espada de dos filos tiene la capacidad de atravesar aún los huesos de un corazón, hablando obviamente espiritualmente. Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos, queridos hermanos, y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos referimos, hermanos, a la palabra misma de Dios. Dice que la palabra misma de Dios, es decir, Dios mismo habló en su palabra. Dios mismo habló, hermanos, para nosotros, dejando plasmadas las letras en la Biblia. Dice la Biblia que tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, por favor. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice así la palabra de Dios, queridos hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada por Dios quiere decir que Dios literalmente sopló vida en su palabra. Tenemos un libro vivo, no tenemos un libro muerto, no tenemos un cuento de hadas, no tenemos una novela. Tenemos un libro vivo. Tenemos la palabra de Dios que es viva y es eficaz, que tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eficaz. Quiere decir que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, según el diccionario. Tiene la capacidad, hermanos, de lograr el efecto que se desea o se espera. La palabra de Dios es viva, quiere decir que Dios literalmente sopló vida en su palabra. Es inspirada por Dios. Dios mismo a través de sus santos siervos escribió la Biblia. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es el dicho mismo de Dios, lo cual, hermanos, ordena y llena todo. Miren lo que dice en Génesis capítulo 1 versículo 1. Génesis 1:1 dice así la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y dijo, ¿quién? Dios, sea la luz. ¿Y qué dice, hermanos? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
y fue la tarde y la mañana un día. Luego, ¿qué dice, hermanos? Dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Miren lo que dice el versículo 9. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Miren lo que dice el versículo 11 ahora. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla está en él sobre la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Fue así. Y miren lo que dice el versículo 14. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Mire lo que dice el versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Mire lo que dice el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24. Luego dijo, ¿quién, hermanos? Dios. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué dice, hermanos? Y fue así. Versículo 26. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo, ¿quién, hermanos? Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla para que esté sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra de Dios ordena. La palabra de Dios ordena y llena todo. Vimos ahí a cada versículo que dice, dijo Dios, y dice que fue así. La palabra de Dios ordena. Dios ordenó la tierra. Dios ordenó la tierra con su palabra. La palabra de Dios ordena y llena todo. No hay otra cosa que pueda llenarnos más que la palabra de Dios. Tal vez buscamos ahí otra salida, porque tal vez estudiar la Biblia está bien aburrido. Oh, déjame decirte que no está aburrido, hermano. Estudia acerca del arrebatamiento. Estudia acerca de los amigos de Job, por ejemplo. Estudia acerca de los jueces. Estudia acerca de la genealogía de Cristo y se va a dar cuenta de muchas cosas. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es el dicho mismo de Dios que ordena y llena todo. La palabra de Dios también, siendo el dicho mismo de Dios, también nos ordenó a nosotros. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 1, por favor. Efesios 2:1.
Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Ordenó nuestras vidas. Mire lo que dice ahí, por favor. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, amén, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra de Dios ordena y llena todo. Nosotros éramos tierra desordenada y vacía. Éramos tierra que iba en pos de los deseos pecaminosos, en pos de las modas de este mundo, en pos de lo que este mundo dicta que así debe ser. Pero Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, cuando estábamos vacíos en nuestros delitos y nuestros pecados. La palabra de Dios ordena. La palabra de Dios lo llena todo, incluso nuestras vidas. La palabra de Dios es perfecta. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mas cuando venga lo perfecto, dice, la palabra de Dios es perfecta. En este pasaje de la Biblia se está refiriendo a la palabra misma de Dios, a la Biblia, a este bendito libro que tenemos en nuestras manos, que es inspirado por Dios, que no contiene la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. No ocupa que se le añada, no ocupa que se le quite. La palabra de Dios es perfecta. Si usted busca algo perfecto, busque la Biblia. La Biblia es perfecta. Dios es perfecto. Su palabra es perfecta. Su palabra perfecciona nuestros corazones, queridos hermanos. La palabra de Dios es perfecta. El dicho mismo de Dios es perfecto. La palabra nos alimenta. Mire lo que dice en Mateo capítulo 4 y el versículo 4, por favor. Mateo en el capítulo 4 y el versículo 4, Jesús está hablando aquí y dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermanos, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres tú, hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es tan perfecta que podemos comerla, que podemos alimentarnos de ella. La palabra de Dios nos alimenta. Mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2 y en el versículo 2, por favor. 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios nos alimenta. El salmista dice que comió sus palabras y que fueron como miel. Fue Isaías, creo, pastor. Perdón. La palabra de Dios nos alimenta. No solo de pan vivirá el hombre. Y debemos a nosotros desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos espiritualmente.
La palabra de Dios es el dicho mismo de Dios, lo cual ordena y llena todo, lo cual ordenó nuestras vidas, ordena nuestras vidas y quiere ordenar su vida. Querido oyente, la palabra de Dios es perfecta. En Salmos capítulo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios también nos alimenta. La palabra de Dios es nuestra defensa. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice, hermanos? Y la espada del Espíritu. Nosotros leímos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿A qué se está refiriendo entonces? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios es nuestra defensa. Es nuestra defensa. Podemos usarla para protegernos, queridos hermanos, pero no para protegernos de los testigos de Jehová, no para protegernos de los mormones, no para protegernos de los católicos, para protegernos de los ataques del enemigo. La palabra de Dios es nuestra defensa. La palabra de Dios es nuestra defensa. Es nuestra arma con la cual vamos a vencer los ataques del enemigo, hermanos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, siendo el dicho mismo de Dios, es nuestra defensa. El dicho mismo de Dios es nuestro consuelo. Miren lo que dice en Romanos 15:4. Romanos capítulo 15 y el versículo 4, por favor. Romanos capítulo 15 y en el versículo 4 dice así la palabra de Dios, hermanos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, y qué dice, hermanos, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando sientes que estás cansado, cuando sientes que no hay esperanza, cuando sientas que estás en una encrucijada, querido hermano, voltea a ver la Biblia, voltea a ver la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esperanza para nuestras vidas. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Siendo la Biblia un libro vivo y eficaz, puede consolar los corazones, siendo el dicho mismo de Dios que puede ordenar y llenarlo todo. Dios con su palabra creó la tierra, creó todo lo que hay. Dice la palabra de Dios que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios, siendo el dicho mismo de Dios, ordena y llena todo. Ordenó nuestras vidas vacías, nuestra tierra vacía. Éramos nosotros tierra vacía, sin Cristo, sin rumbo. Feliz. Sí teníamos un rumbo, pero la condenación eterna. Nosotros éramos tierra desordenada y vacía, pero Él en su misericordia nos dio la salvación por gracia. Cantábamos: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. La palabra de Dios ordena y llena todo. Quiere ordenar su vida, querido oyente, y llenarla toda. Quiere darte una vida abundante. La palabra de Dios es perfecta. Siendo el dicho mismo de Dios nos alimenta. El dicho mismo de Dios es nuestra defensa. Como aquel abogado que va a defender a su cliente. La ley es su defensa.
aunque la ley lo condena también. Y la Biblia te condena también a ti si no aceptas a Jesús en tu corazón. Porque la palabra de Dios es tan clara. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es nuestra defensa y la palabra de Dios es nuestro consuelo. La palabra de Dios nos consuela. Una vez más regresamos a Hebreos capítulo 4. ¿Para qué propósito, hermanos? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, dice así la palabra de Dios, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La palabra de Dios es tan hermosa y podríamos pasar tal vez toda la noche, queridos hermanos, describiendo los beneficios de la palabra de Dios, describiendo, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios significa, lo que la palabra de Dios debería significar para nosotros, siendo el dicho mismo de Dios, tiene vida. Siendo el dicho mismo de Dios es consuelo, es nuestra defensa, es nuestra arma, es nuestra espada. Pero ¿sabe? La Biblia es una espada. Pero con ella tal vez podríamos atravesarnos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? No me malentienda, hermano. La palabra de Dios se aplica en nuestras vidas. Primero, deberíamos aplicar nuestras vidas. Deberíamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas primero. Es decir, que dejar que la palabra de Dios atraviese nuestra alma y nuestro espíritu. Que reconozcamos que nuestros pensamientos son tan perversos y que Dios conoce cada uno de ellos. La espada atraviesa a nosotros mismos primero y después la usamos como nuestra defensa. Pero no es para atacar al hermano, no es para ir a juzgar al hermano. ¿Sabes qué, hermano? La Biblia dice esto acerca de ti y le atravesamos. Pero nosotros no lo aplicamos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Y sabe, la palabra de Dios no es manipulable. La palabra de Dios no la podemos manipular a nuestro antojo. No podemos creer o pensar lo que nosotros queremos pensar o creer acerca de ella. Lo que dice, eso es. No hay que añadirle, no hay que quitarle. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué tanto impacto en nuestras vidas, hermanos, tiene la palabra de Dios? Esta espada, este tesoro tan preciado. Siendo la Biblia uno de los libros más vendidos en el mundo, si no es que el más vendido.
Al lado de la Biblia no son nada las novelas, no son nada los libros de historia. Al lado de la Biblia no son nada los consejos que puede dar un ser humano para criar a sus hijos. La Biblia tiene consejos para criar a sus hijos. La Biblia tiene consejos para saber cómo llevar de una manera pacífica a nuestros patrones que son hostigosos. La palabra de Dios se predica. La palabra de Dios es viva y es eficaz y no es manipulable, queridos hermanos. Pero sí lo llena todo. Sí llenó nuestras vidas, sí quiere llenar tu vida, querido oyente. La palabra de Dios es perfecta, nos alimenta, es nuestra defensa y es también nuestro consuelo. ¿De qué manera impacta la Biblia? ¿Y qué manera impacta la palabra de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos? ¿Con ella nos alimentamos o nada más la usamos cuando necesitamos resolver algún problema? La palabra de Dios es consuelo. ¿De qué manera impacta nuestra vida la palabra de Dios? Queridos hermanos, dice la Biblia una vez más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cumple sus propósitos. Cumple sus propósitos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todas las cosas están desnudas delante de la palabra de Dios. Pero ¿qué tanto nos exponemos a ella? ¿Qué tanto dejamos que esa espada penetre en nuestra alma y nuestro espíritu? Que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios lo llena todo. Si tienes un vacío, busca la palabra de Dios. Busca a Dios. Si quieres conocer la verdad, está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si buscas la verdad, si buscas perfección, busca la Biblia. No la busques en un hombre. Busca la Biblia, busca a Jesús. Él es perfecto y su palabra es perfecta. Si buscas consuelo, la palabra de Dios consuela. Si buscas alimento, la palabra de Dios alimenta. Pero ¿qué de nosotros, queridos hermanos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por dejarnos tan precioso regalo, tan precioso tesoro, Señor, en nuestras manos. Perdónanos por olvidarnos tantas veces de ella. Reconocemos que tu palabra tiene vida, que es viva y es eficaz. Y muchas veces, Señor, nos dejamos llevar por el engaño de Satanás. Y caemos, Señor, en el sueño, caemos en la flojera, Señor. Perdónanos por eso. Ayúdanos, Señor, a escudriñar cada vez más tu palabra, que sirva de consuelo a nuestras vidas, que sirva de retos, que sirva, Señor, de nuestra defensa, pero que sirva también como la espada que es en nuestra propia alma. Señor, ayúdanos. Te necesitamos a ti. Bendice a mis hermanos, bendice la imitación en Cristo. Habrá alguien que dijera, hermano, yo no tengo a Jesús en mi corazón, yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón en esta tarde. Solamente queremos reconocer, queremos mostrarle en privado y cómo usted puede aceptar a Jesús en su corazón. Solamente hágame una seña, levante su mano, queremos orar por usted. Tal vez alguien ahí en las redes sociales, habrá alguien que quiera aceptar a Jesús, que reconozca y diga, yo no tengo a Jesús en mi corazón, ni siquiera tengo apetito por su palabra. ¿Habrá alguien así?
Si tú nos estás viendo en tu casa, tal vez en tu celular o en tu pantalla, queremos decirle que Dios le está llamando. La Biblia dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar a su corazón, pero Él es un caballero. Él no le va a obligar en ninguna manera. Usted tiene que tomar la decisión. Dios le ofrece dos opciones ahora. Aceptar el regalo que Jesús le ofrece, la vida eterna en el cielo, o rechazar el regalo y pagar usted mismo por sus pecados en un lugar de condenación eterna. Esa decisión es suya. Tal vez usted dijera, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Pues nada, porque ya es el rumbo que lleva. Pero si usted reconoce y dice, yo no quiero ir al infierno por la eternidad, pídele a Jesús que venga a su corazón, que perdone sus pecados y que le salve por medio de la sangre de Cristo. Quisiéramos saber de usted para orar por usted y tal vez poder enviarle un discipulado. Si usted tomó esta decisión, escríbanos un mensaje para gozarnos con usted. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tan precioso regalo. Ayúdanos, mi Dios, bendice a mis hermanos. Tal vez alguno de ellos, Señor, necesitaba escuchar esto. Señor, principalmente yo. Ayúdanos, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Perdónanos por ignorar tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Bendícenos en Cristo. Amén y amén. Pastor, gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.